Hola a todos. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Egunon, Guztioi, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada que arrancamos ya y que hemos organizado desde AFM Cluster en colaboración con uno de nuestros partners, como es Bankinter. Bueno, en primer lugar, queremos daros las gracias a todas las personas que os estáis conectando. Hemos tenido un montón de inscritos, está claro que es un tema con interés lo que vamos a contar hoy, así que gracias a todos. La jornada está centrada sobre el negocio internacional posible para las empresas de AFM Cluster en dos mercados, en Estados Unidos y en México. Y el objetivo es acercaros información que os sea de utilidad a la hora de encarar esos mercados y que comprenda, por un lado, una parte más comercial y, por otro lado, una parte más financiera sobre cómo están esos mercados. Comparto con vosotros el programa de hoy. Yo soy Juanjo Gómez, responsable de Partners dentro de AFM Cluster, y haré una pequeña presentación e introducción de la jornada y de lo que es AFM. El siguiente bloque será para Miquel Artola, director de mercados de AFM, y nos hablará sobre la situación actual y posible evolución de los mercados y perspectivas para Estados Unidos y para México. Posteriormente, Carmen Salmerón, especialista de mercado capitales en Bankinter, hablará sobre el comportamiento de la divisa. Para después, Roberto Carrasco, director comercial internacional de Bankinter, hablar sobre cómo sacar partido a la cadena de suministro para la divisa dólar. Y cerrará los bloques de ponencias Andrés Aroca, especialista en estructura internacional de Bankinter, hablando sobre la financiación al cliente como herramienta comercial en el mercado de México. Y después de estas ponencias, de estas charlas, abriremos un espacio para debate, para coloquio, para responder preguntas que podéis ir enviando en cualquier momento de la jornada a través de la pestaña de preguntas y respuestas o de la pestaña de chat. Lo que haremos es recogeremos todas vuestras dudas y al final de la sesión, con todos los ponentes, las daremos respuesta. Así que empezamos ya con la primera parte, solamente contaros lo que es AFM Cluster y cómo se estructura. Bueno, AFM es el clúster que agrupa en España a las empresas del ámbito de las tecnologías de fabricación avanzada y digital. Y lo hacemos a través de diferentes asociaciones relacionadas con ese sector. En primer lugar, un poco el origen de lo que somos es AFM Machine Tools, donde están los fabricantes de las máquinas, de máquina herramienta y de los componentes, accesorios y herramientas. Otros colectivos que hemos ido creando o integrando en FM Cluster son Adimat, con empresas del ámbito de la fabricación aditiva que trabajan para el ámbito industrial, Squin, con fabricantes de herramientas de mano, AFME, con talleres de mecanizado que hacen piezas bajo plano para muchos sectores, y Aptec y Stec relacionados con el ámbito de la digitalización y la automatización, Aptec con startups, con empresas de base tecnológica, y Stec con empresas más maduras de la digitalización y también de la robótica y la automatización. Todo ese compendio de asociaciones construye lo que es AFM Cluster con más de 600 asociados, a lo que sumamos un colectivo de partners con 96 empresas que son complementarias en su actividad a lo que hacemos o lo que hacéis dentro de AFM Cluster. Y en ese colectivo de partners contamos con proveedores de servicios y productos industriales, empresas de marketing y también empresas del ámbito de aspectos financieros y bancarios, como es Bankinter, a quien quiero dar las gracias por proporcionar el contenido de la jornada de hoy. Esto en cuanto a lo que somos como clúster y, por otro lado, los servicios o las áreas de actividad en las que trabajamos desde la asociación. En primer lugar, en lo relacionado con el obvio, la representación institucional de las empresas asociadas. En segundo lugar, la parte de mercados, que es el bloque, digamos, que tiene hoy el foco puesto, donde intentamos, pues bueno, acercar a las empresas asociadas a nuevos mercados, a nuevas oportunidades internacionales y a nuevos clientes, ¿no? Dándoles información o poniendo en marcha actividades que sean de su interés. Otro área importante de AFM es la parte de tecnología, donde ponemos en marcha actividades de cooperación en el ámbito tecnológico. Y unido a esto está la parte de seguridad, que veis arriba a la derecha, donde trabajamos para demostrar o para comprobar que las máquinas que salen de nuestros talleres cumplen la normativa en lo relacionado con seguridad. Hay otras dos áreas importantes dentro de FM Cluster, como son la parte de comunicación y marketing, proyectando el mensaje de la asociación y de sus empresas, y la parte de personas, intentando atraer talento y formarlo para las empresas, que ahora mismo la parte del talento pues es un tema capital, ¿no?
Y todas estas áreas se complementan con una parte de cooperación, impulsando proyectos en cooperación en diferentes ámbitos del clúster, y la parte de ayudas, pues intentando haceros llegar oportunidades o ayudas públicas en diferentes aspectos. Vale, esto es un poco por dar contexto a lo que es AFM Cluster y a lo que hacemos. Y ahora vamos a entrar ya en la parte de la jornada de hoy. En primer lugar, Mikel Artola, director de mercados de AFM. Mikel, Egunon. Egunon, Juanjo, gracias. Te escuchamos. Buenos días a todos. Como decía Juanjo, vamos a empezar la jornada haciendo una introducción sectorial de ambos países y, en primer lugar, empezando por Estados Unidos, remarcar, como todos sabemos, obviamente, pues la gran importancia del país y del mercado industrial que supone. Estados Unidos es, por detrás de China, el segundo mayor importador del mundo de máquina herramienta y el segundo mayor consumidor del mundo. En el año 2021, en concreto, importó máquina herramienta por valor de 4.812 millones de dólares y consumió máquina herramienta por valor de 10.781 millones de dólares. El gráfico de abajo nos muestra su evolución en los últimos, la evolución del consumo de máquina herramienta en el país durante los últimos 60 años. Por una parte queda claro el comportamiento cíclico del sector, como pasa en la mayoría de los países, pero por otra parte también vemos que a partir del 2011 la tendencia es claramente alcista, ¿no? Y los años de bajada sigue una tendencia hacia arriba y las bajadas no han sido tan fuertes como en crisis anteriores. Indicar también, a pesar de este comportamiento alcista, que no se ha alcanzado el techo de consumo que se alcanzó a finales de los 90. Relacionado con el consumo y las previsiones, gracias a un trabajo que efectuamos junto a la consultora Oxford Economics, podemos ver que las previsiones del consumo de máquina herramienta, las previsiones de la situación del mercado para los próximos años son buenas, con la excepción de la previsión para el año 2023, que se estima un descenso en el consumo del 12%, un descenso importante, pero después de grandes aumentos como el del año 2021 y otros aumentos también pues, realmente interesantes en el año 2025 o 2026, por ejemplo. Son estimaciones de consumo de máquina de herramienta, como digo. Los indicadores generales de la economía están en línea con la situación de la economía mundial, digamos, ¿no? El crecimiento del PIB que se estima es del 1,4% para 2022 y un crecimiento más modesto todavía del 0,3% para el año 2023. Evidentemente no son grandes datos, pero sí me gustaría hacer unas pequeñas puntualizaciones relacionadas con eso. Por ejemplo, su situación energética y su preocupación energética dista mucho de la situación de gran preocupación que tenemos en Europa, ¿no? Pues su realidad es diferente en ese aspecto. También otro dato que mencionan con mucha frecuencia los indicadores norteamericanos es el del desempleo, y el mercado laboral realmente está en un momento muy bueno, con niveles de paro más bajos en los últimos 50 años. Y por otra parte, a pesar de que sobre este tema ahondarán mucho más los compañeros de Bankinter, pues es obligatorio mencionar la fortaleza del dólar en estos momentos respecto al euro, ¿verdad? Un brochazo rápido de cuáles son las regiones económicas e industriales más importantes del país, que decimos país porque es evidentemente, pero por sus dimensiones, por sus distancias y por los costes derivados de esas dimensiones, pues estamos hablando, como sabemos, prácticamente de un continente más que de un país, ¿no? La región industrial, fabril, tradicional más importante, pues históricamente ha sido la región de los Grandes Lagos, el Midwest, pues los estados de Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, etcétera. Pero, por supuesto, hay otras áreas muy importantes también, ¿no? La zona del noreste, el noroeste, la zona de California, y también, ¿por qué no? Marcamos con un círculo muy grande en la zona del sudeste, con Texas a un lado, muy importante, en la zona de Georgia, North Carolina en otro lado, y una serie de estados que en los últimos años han ido recibiendo mucha inversión, en parte derivado por sus costes más bajos, ¿no? Estados como Kentucky, Tennessee, Alabama, etcétera, etcétera.
algunas de las industrias más representativas en estas zonas que he mencionado. Y en el caso de Estados Unidos también, quería terminar esta parte diciendo nuestras cifras de exportación a este mercado, que son muy importantes. 144, casi 145 millones de euros de máquina herramienta exportadas por fabricantes españoles a ese país, y en el 2020, descenso en el 2020, y a pesar de que está tapada la cifra por nuestras imágenes, en el 2021 exportamos máquina herramienta a Estados Unidos por valor de 122 millones de euros, cifra inferior a la registrada en el año 2019, pero en este 2021 fue el primer destino de exportación de la máquina herramienta, lo que da a las claras la importancia que tiene este mercado para nosotros y para la industria en general, por supuesto. Y por último, en el caso de Estados Unidos también, pues los tipos de máquinas que más se importan en ese país, analizando las cifras del 2021, serían centros de mecanizado y prensas y otros tipos de máquinas de deformación. Haciendo un análisis idéntico para México, la importancia de este mercado también es muy grande. Pero antes de analizar este gráfico hay que mencionar que México no es un país productor de máquina herramienta. Se fabrican 105 millones de dólares en el año 2021, pero es una cifra muy baja, lo que da a entender que no es un país fabricante. Entonces, su gran mercado industrial, la fuerza de varios sectores usuarios clave, pues lógicamente depende de la importación. Y en ese sentido, vemos que en el 2021 México importó máquina herramienta por valor de 1.356 millones de dólares, lo que hizo que fuese el séptimo mayor importador de máquina herramienta. Pero es más, había bajado tres puestos en el ranking mundial, lo que quiere decir que en el año 2024 fue el cuarto mayor importador de máquina herramienta del mundo, solo superado por 3 países. En este caso también la gráfica del consumo de máquina herramienta en México en los últimos 60 años nos muestra una tendencia alcista, donde las bajadas son importantes y muy pronunciadas, pero el suelo que se toca pues, está siendo mayor, ¿no? Entonces, años 2019-2020 ha tenido grandes descensos en la importación y el consumo de máquina herramienta, pero aún y todo tiene consumos superiores a los que tenía décadas anteriores. Va en aumento. Las previsiones en ese sentido, otra vez con datos facilitados por Oxford Economics, como decía, ya han registrado descensos muy importantes en los últimos años, 2019-2020, y las cifras para los próximos años son positivas. 11,8% de crecimiento en el consumo en el 2021, la previsión para el 2022 es un aumento de casi el 20%, y en los próximos años pues, no tiene volúmenes de aumento tan importante, pero son cifras positivas en torno al 3 y 6% de crecimiento. Respecto a su situación económica, pues bueno, también similar a la mayoría de economías del mundo, ¿no? Pues hay preocupación. Los crecimientos del PIB estimados para el 2022 y 2023 son del 1,9% y del 0,6% para el año 2023, cifras modestas. Pero bueno, también quería indicar que, por ejemplo, los inputs que nos transmitían las empresas asociadas que han estado más recientemente en el país pues son positivos en el sentido de que se ve un nivel de actividad industrial importante. Y en este sentido de situación económica también quería mencionar el hecho de que su posición en cuanto a las cadenas de suministro globales, donde México siempre tiene un papel importante, pues es sólida en estos momentos en los que la situación es convulsa, ¿no? Con cambios hipotéticos importantes en China y en Asia, y probablemente México pueda sacar partido de su modelo económico de ser un productor importante de diferentes bienes industriales. Como he comentado en Estados Unidos, las zonas económicas e industriales más importantes de México podrían ser estas 3 que marcamos con el círculo.
Por un lado, en la zona norte-noreste, Monterrey y Saltillo, muchísima fabricación industrial. Por otro lado, la zona más centrada, el Bajío, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, León, y también, no es el Bajío, pero Jalisco, Guadalajara hacia el oeste. Y en tercer lugar, Ciudad de México y Puebla, ¿no? Ese eje con las ciudades satélite de la capital, pues hay muchísima industria. Y en un nivel más bajo probablemente, pero en crecimiento, en consecuencia de la política industrial del país, muy bien centralizada en clústeres y en industrias muy intensivas en inversión, sobre todo aeronáutica y sobre todo automoción, pues otra serie de zonas menos importantes que las anteriores, pero que también tienen una concentración industrial y de subcontratación muy importante, como Baja California, Chihuahua o Zacatecas, en el centro del país. Y como he hecho con Estados Unidos también, pues nuestras cifras, nuestra exportación a México los últimos 3 años, el año 2019 exportamos 61,86 millones de euros, descenso al año 2020, y en el año 2021, otra vez no se ve porque la foto lo impide, exportamos 65 millones, no, perdón, 60 millones de euros al país, lo que convierte a México en el destino quinto de nuestra exportación. Y en este caso, los tipos de máquinas más importados por el país son las prensas y otras máquinas de deformación y los centros de mecanizado. Y por mi parte, esto es la introducción que tenía previsto hacer de estos 2 países, y estaré disponible en el debate o mesa redonda que haremos posteriormente. Muy bien, Miquel. Bueno, pues muchas gracias. Y muy interesante, con mucho contenido, y también con la demostración de que son 2 mercados con una actividad industrial potentísima y con una capacidad de consumo y adquisición de equipos nuestros pues muy, muy alta. Vale, vamos a pasar ahora al siguiente bloque, que es el de Carmen. Carmen, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y ya nos va a hablar sobre la parte de capitales, ¿verdad, Carmen? Venga, pues. Sí, vamos a hablar de la parte de divisas. Voy a poner la presentación, a ver si lo hago bien. Que como comentabas antes, de divisa bien, pero de tecnología muy regular. Así que voy a ver. Ahí, perfecto. Ahí. La paso para ver si se ve todo bien y no hay ningún problema. ¿Pasa bien? Sí, ¿Veis perfecto, bien? Carmen. Vale, perfecto. Pues nada, pues muchas gracias a todos por compartir este webinar con nosotros. Mi nombre es Carmen Salmerón y pertenezco a la mesa de divisas de Bankinter. Y en la presentación de hoy vamos a ver varios temas relativos a la divisa y a Estados Unidos y México. Os comento cómo vamos a estructurar un poco la presentación. Va dividida en 3 partes. El color de mercado, aquí veremos un poco la situación actual del mercado, principalmente afectado pues, por la situación del conflicto de Ucrania y Rusia. Luego un poco cómo puede afectar en el mercado la posición de los bancos centrales, que ahora mismo pues, prácticamente todos están subiendo tipos. Y luego en concreto a los mercados de Estados Unidos y México. En la mitad de la presentación veremos la gestión del riesgo de divisa, pues cómo podemos gestionar ese riesgo y cómo podemos cubrir la divisa. Y para finalizar, pues qué se está haciendo en el mercado ahora mismo para cubrir ese riesgo y qué productos podemos utilizar. Comenzamos con este entorno global que tenemos. Existen varios factores que han hecho que la OCDE estimara un crecimiento en torno al 3 para este 2022 y que se mantenga una tasa similar en el 2023 e incluso por debajo, ¿vale? En concreto, en España pues, reduce sus previsiones al 1,5%. En general, el crecimiento pues, está siendo mucho más débil de lo vaticinado en casi todas las economías. Muchos de los países más castigados, sobre todo, están en Europa, ya que es una región que está muy expuesta a la guerra que comentábamos y depende mucho de las importaciones de energía y se afecta también mucho por los desplazamientos que hay de refugiados. Como vimos en la slide, hay 4 grandes bloques importantes en estos momentos. La guerra Rusia-Ucrania. La guerra ha llevado a la economía mundial a una senda de menor crecimiento y de mayor inflación, una situación que no se veía desde 1970. Antes de la guerra parecía que la economía mundial se había embarcado en una recuperación fuerte.
aunque un poco dispar después de la crisis del COVID, pero ahora con el conflicto de Ucrania y las perturbaciones en cadena de suministros, cierre de empresas y fábricas en China y el tema de la inflación, pues esta recuperación no está siendo posible, sino que al revés. Tema de bancos centrales, pues también en un entorno bastante complejo e incierto, los bancos centrales se ven obligados a acelerar las subidas de tasas para atajar esa inflación que ahora mismo hay tan elevada. Este tono más agresivo de los bancos centrales ante la inflación en un entorno de esta aceleración económica ha aumentado también la volatilidad financiera, que es un tema también importante a tratar. Luego, todos los bancos están subiendo tipos, prácticamente todos. Por ejemplo, la FED hasta ahora pues, ha realizado varias subidas para mantener la inflación y también proteger su divisa. Esta última que ha realizado de 75 puntos básicos hace que actualmente se encuentren los tipos en torno al 3%. Luego el Banco Central Europeo también espera 2 subidas más de 75 puntos básicos, quedando el Euribor más o menos en el 1,25. Y luego el BOE, el Banco Central de Inglaterra, también tiene los tipos en el 1,75. Es decir, vamos en la senda de subidas de tipos. Con todo esto que tenemos, pues lo veremos más adelante, tenemos un dólar bastante apreciado y unas primas de riesgos más altas. La inflación, pues la inflación, como comentábamos, es bastante alta, persistente y generalizada en todo el mundo. Hay un riesgo de menor crecimiento con posibilidad de crisis y escenarios macros más negativos. Rusia y Ucrania son importantes proveedores en muchos mercados de materias primas. Por ejemplo, representan alrededor del 30% de exportaciones mundiales de trigo, 20% de maíz, fertilizantes, minerales, gas natural y luego también un 11% de petróleo. Es decir, las materias primas en general, los precios de la energía y los alimentos están muy presionados por la guerra. El petróleo afectado por sanciones en Rusia también, luego el gas presionado por ese miedo de que Rusia aumente las restricciones, los alimentos, como comentábamos, impactados también por los precios de los fertilizantes y por las disrupciones en Ucrania, y luego los metales también se ven afectados, es verdad que en menor exposición directa a la guerra, pero también presionados por la transición energética. Bueno, en todo este entorno global, que tenemos bastante movidito y entretenido, os he traído una comparación de los tipos de interés del Euribor y del euro y del dólar, ¿vale? Aquí pongo esta gráfica un poco para ver la evolución que han tenido los tipos. El Euribor ya está recogiendo las subidas de los tipos de los bancos centrales europeos en los últimos meses y de esta forma regresa a niveles de hace 13 años. En las últimas actas del BCE pues, no ha aportado ninguna novedad, mostraron que están dispuestos a sacrificar crecimiento y empleo para controlar la inflación, es decir, que van a volver a subir tipos o quieren seguir subiendo tipos, pero es verdad que no han dado pistas de cuánto van a subir en la próxima reunión, que es el 27 de octubre. Entre 50 y 75 baraja el mercado, pues, veremos. Y luego, por otra parte, la FED ya tiene una cuarta subida de tipos de 75 puntos básicos también, en su próxima reunión de noviembre, ¿vale? Llevarán los tipos, se esperan en el mercado entre un 3,75 y un 4. Según los analistas, pues esta subida de tipos en Estados Unidos lo empujará a una recesión para 2023, que previsiblemente, y dada su fortaleza, pues será suave, dada la robustez que tiene en el empleo, como comentaba Miquel antes, y los sólidos balances de familias y también el sistema financiero que tiene. Con esto, pues vemos un poco qué pasa en Estados Unidos. Pues en el cuadro podéis ver la evolución de los principales indicadores, ¿vale? A lo largo de estos años. Nos encontramos con un PIB en torno al 1,4% y una inflación del 8,30%. Luego, si nos fijamos en la parte del empleo, que es un factor clave en Estados Unidos y un factor que preocupa a la FED, en el informe sobre empleo publicado el viernes pasado, que salieron los datos, se recoge en septiembre una creación de 263.000 nuevas nóminas no agrícolas y un descenso del paro al 3,5%. Es decir, vuelve a bajar a niveles de antes de la pandemia. Veníamos de un 3,7% de agosto y ahora un 3,5%. O sea, en general, el mercado laboral pues sigue fuerte y la economía estadounidense aguanta por ahora todas las subidas de la FED. Es verdad que hay indicios de desaceleración económica y perspectivas de recesión, pero el empleo por ahora pues se está manteniendo y es una parte bastante fuerte que tiene. Como comentábamos, parece que van a subir 75 puntos básicos en la FED y que el tipo de interés va a estar en un 3,75-4, pero esto el empleo no lo está recogiendo. Una parte importante en el tema del empleo es que los americanos no vuelven al mercado. Esto también preocupa a la FED, es un problema para la FED, ya que quiere que no haya escasez de mano de obra en algunos sectores
y que los salarios no lleven a la inflación más al alza. La tasa aún queda lejos de niveles de antes de la pandemia, del 63,4%, y dificulta un poco estos objetivos de la FED. ¿Qué pasará con el empleo? Pues suponemos un poco que el crecimiento del empleo, las ofertas de trabajo y sobre todo la tasa de inflación seguirán moderándose hasta finales de año, lo que permitirá que la FED reduzca esa cuantía de subida de tipos a 50 puntos básicos. Decíamos que estimábamos entre 75 y 50, pues hay más posibilidad de 50 en el mercado ahora mismo. En resumen, para Estados Unidos, cuenta con un mercado laboral sólido, balances robustos, una menor dependencia energética y en este sentido podemos ver en la siguiente gráfica la posición fuerte del dólar respecto al euro. Pongo aquí un poco, esto es más a largo plazo, la evolución general que ha tenido el euro dólar desde 2000 hasta ahora, estando en 0,8272 y en 1,5991, mínimo y máximo, un rango bastante amplio. Y más que nada la pongo un poco para que veáis que el eurodólar ha estado dando tanto por encima como por debajo de la paridad. Es que antes decíamos que es imposible que rompa la paridad, es imposible que baje, es decir, en el mercado todo puede pasar y no podemos estar esperando a que el mercado suba o baje. Como veremos más adelante, pues tenemos que gestionar nuestra evolución, nuestra posición de la divisa, partiendo de cómo se encuentra el mercado y no esperando de qué es lo que va a hacer el mercado. Porque eso, en realidad, podemos tener análisis, pero es impredecible. Como veis, aquí venimos de un eurodólar bastante movidito de la última semana y anteriores también, pero sobre todo la última, en la que hemos pasado por 0,9999, casi rozando la paridad, y 0,9755. Tras la sorpresa del RBA del miércoles pasado, que es del Banco Central de Australia, cuando subió tipos tan solo 25 puntos básicos, cuando el mercado esperaba que hiciera otra subida, el dólar perdió terreno contra casi todo, cotizando en un momento dado, como comentábamos, cercano a la paridad, pero en realidad no rompió como el mercado esperaba. Volvemos a estar en niveles de 0,97 y 0,96 actualmente. Si veis en el gráfico, un poco, y según los análisis técnicos del gráfico, podemos observar una tendencia bajista intacta, prácticamente ha ido a la baja, y según nuestros traders y analistas, mientras que continúe la guerra de Ucrania y la inflación siga al alza, con los bancos centrales intentando controlarla, no es factible que rompa ninguno de estos niveles que tenemos aquí. Pero para que llevéis un poco una idea, los niveles de resistencia fuertes por la parte de arriba se encuentran en 1,080, 1,0340 y 1,0650. Y luego por la parte de abajo es el soporte de bajo del año, que será el 0,9530. Y después es verdad que es complicado dar una referencia clara, pero podemos estimar más o menos por este tipo de análisis que entre el 0,9390 y el 0,9010 podrían ser los próximos soportes. Ahora pasamos a México. ¿Verdad? México, pues ahí os traigo varias referencias y varios datos económicos. México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más grande de América Latina. El país es altamente dependiente de Estados Unidos, como comentaba también Miquel, su mayor socio comercial y el destino de casi el 80% de sus exportaciones, que es bastante. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB creció un 6,2 en 2021, pues debido principalmente a una mejora del mercado laboral, que repercutió positivamente en el consumo. Luego se espera que el país siga creciendo en los próximos años, aunque es verdad que a un ritmo más lento y más pausado. Más o menos se prevé un crecimiento del 2,2 para el 2023. El mercado laboral se está recuperando gradualmente tras el impacto de la pandemia. La tasa de desempleo disminuyó ligeramente hasta un 4,1 en 2021 y se espera que alcance un 3,7 en 2022 y que para 2023 se pueda mantener estable. Sin embargo, se estima que el sector informal, es el sector donde se opera fuera de los marcos legales y regulatorios, pues sigue representando gran parte del mercado laboral, que representa un 60% del empleo. En resumen, los principales retos de México se encuentran la elevada dependencia de la economía estadounidense, los elevados y crecientes índices de criminalidad, que sigue habiendo bastante, la desigualdad de ingresos, el debilitamiento de las infraestructuras y la educación y décadas de subinversión en el sector del petróleo. En cuanto a tipos, que pongo ahí una pequeña
grafiquita a la derecha para que veáis un poco la evolución de los tipos del Banco Central. En su última reunión, pues siguió los pasos de la FED, sube también 75 puntos básicos, pasó desde el 8,5% que estaba hasta el 9,25% anual. Este cambio es el primero que se produce desde agosto, que no habían subido tipos, que subieron otros 75 puntos básicos, estando en el 8,5, como hemos dicho. Partiendo de esto, pues aquí nos encontramos qué ha hecho el par de divisas dólar mexicano. El peso mexicano ha aguantado bastante bien la subida del dólar, gracias a la actuación del Banco Central, que lleva subiendo tipos desde mediados del año pasado. Como podéis ver en la gráfica, en las dos líneas rojas que hay, ha entrado en una senda bastante estable, ¿vale? El par de divisas se encuentra en un rango 19,57-20,27. A pesar de esta estabilidad, es verdad que hay que tener cuidado con el deterioro de las condiciones financieras y con los shocks de liquidez debido a la gran demanda que hay del dólar, porque en periodos de volatilidad la parte alta del rango, ¿vale? Como vemos ahí el piquito es en la gráfica, la parte alta del rango peligra, como ya vimos hace 2 semanas. Previsiones, que esto interesa a todo el mundo. ¿Qué va a pasar con la divisa? Bueno, puede pasar de todo, como yo siempre digo, pero llevando un poco una previsión de lo que está haciendo el mercado, aquí traigo el consenso de mercado de Bloomberg, que es donde participan los grandes bancos a nivel mundial, y se hace un poco la media de las previsiones de ellos. Como veis en el eurodólar, pues para finales de este 2022, principio de 2023, no se espera que rompa la paridad hacia arriba, sino que se mantenga en el rango en el que más o menos estamos. Y luego, respecto al mexicano, pues más o menos que se mantenga en el rango que hemos comentado anteriormente. Importante y fechas claves serán las actas de la FED, este 12 de octubre, y luego una fecha muy importante, el 13 de octubre, la inflación en Estados Unidos. La inflación subyacente parece que va a repuntar de 6,3 al 6,5, aunque la tasa general se espera que retroceda del 8,3 al 8,1. Esto reforzará la idea de que en absoluto la FED suavizará el enfoque de tipos, sino que va a seguir subiendo tipos. Estaremos atentos al 27 de octubre, el 2 de noviembre y el 3 de noviembre, que son las reuniones de los bancos centrales a nivel más importante. Y pasamos a la parte de la gestión de divisa. ¿Cuáles son los principales factores que afectan al valor relativo de la divisa? Vale, pues hay 3 factores importantes. El diferencial de tipos de interés, pues hay una clara correlación entre las divisas y el diferencial de tipos de interés. A medida de que los tipos en Estados Unidos aumentan más que en Europa, el dólar se aprecia contra el euro, ¿vale? Luego, la credibilidad de las economías, cambios en la percepción relativa de riesgo de crédito. Por ejemplo, una economía que registre inestabilidad económica o política y de la que se perciba un riesgo de crédito más elevado, registrará una depreciación de su divisa nacional, pues como consecuencia de una fuga de capitales y un menor apetito inversor en ese país. Y por último, la balanza de transacciones con el exterior, pues las transacciones de bienes, servicios y capitales entre países afectan al valor relativo de una divisa respecto a otra. Por ejemplo, una economía que tenga un superávit en las transacciones que realice con el exterior, pues tenderá a generar una apreciación de su divisa a largo plazo, mientras que una economía que tenga déficit tenderá a generar una depreciación de su divisa con el paso del tiempo. Pues partiendo de esto, ¿cómo surge la gestión esta del riesgo de divisa? Pues el riesgo de divisa surge desde el momento en que una empresa tiene que realizar transacciones, pagos y cobros en distintas divisas. O sea, lo más fácil para una empresa sería comprar y vender en la misma divisa. Pero como no es así, y además si fuera así, pues yo no estaría aquí, no tendría trabajo, pues tenemos que gestionar ese riesgo de divisa y cubrir su riesgo de cambio para que estas fluctuaciones no afecten a la cuenta de resultados o en la medida de lo posible pues tengan el menor impacto. De este modo, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos productos de cobertura que minoren o eliminen este riesgo y ayuden a esta gestión de la divisa. Muy importante, que siempre lo digo, y es verdad que soy un poco pesada con esto, es muy importante saber que no hay producto bueno o producto malo, hay productos adaptados a cada empresa y a cada situación de mercado, ni producto que salga bien ni producto que salga mal. Es importante saber que las coberturas funcionan para cubrir nuestro margen de compra-venta y que siempre, cuando se haga cualquier producto, saber cuál es nuestro peor escenario. Desde Bankinter intentamos dar soluciones cuando algún producto se queda fuera de mercado, dando facilidades, alternativas, acompañando en el día a día de la gestión de la divisa de la empresa. Y ahora vamos a ver cómo se puede gestionar la divisa. Pues hay 2 formas, una gestión pasiva
Si la empresa se queda a expensas del movimiento de mercado o se limita a comprar o vender divisa en el momento que tiene que realizar un pago o realizar un cobro, en lugar de seguir una estrategia activa, ¿vale? Aquí, pues, dependes de lo que haga el mercado, ¿vale? Se puede ir mejor o peor, pero depende realmente del mercado. Y luego tenemos una gestión activa. En la gestión activa, la empresa realiza coberturas a través de diferentes productos para no poner en riesgo su margen comercial. O sea, para ello tiene en cuenta varios aspectos, que son la planificación de cobros y pagos, que cubro a nivel global o factura a factura. El nivel de escandallo, o sea, es un nivel a batir con coberturas y un nivel crítico en nuestra cuenta de resultados que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es mi precio objetivo? ¿Cuál es mi mejor precio? Luego, la política de empresa, el nivel de conocimiento y aprobación interna para determinados productos. Pues hay empresas que le encajan más seguros de cambio y otras que le encajan más estructuras en medida de ella. ¿Cuáles son las herramientas? Pues las herramientas que tenemos. Como hemos comentado anteriormente, no existe un instrumento de cobertura mejor que otro, sino que existen productos adaptados a cada empresa y a cada momento de mercado y a cada necesidad, ¿vale? Podemos encontrar tres tipos de cobertura. Cobertura primo cero, no tiene coste explícito, elimina totalmente el riesgo de divisa, pero no el coste de oportunidad, no el coste de que si el mercado mejora, yo pueda tener esa mejora del mercado, ¿no? Cierro un precio y me quedo con ese precio, que sería el seguro tradicional o el seguro flexible, o en caso de que tenga que pagar hoy, mañana, pasado, un contado. Luego tenemos las coberturas con pago de prima, que tienen un coste explícito, dejan abierta la posibilidad de beneficiarse de mejor cambio de mercado, es decir, yo compro una opción de que si el mercado está a determinado nivel, puedo beneficiarme de esa transición del mercado, son la compra de opciones. Y luego están las coberturas mixtas, que ahora mismo es lo que más estamos haciendo en Bankinter. Pueden tener o no coste explícito y es una combinación un poco de opciones que limitan el margen de beneficio que puede tener la compañía si el tipo de cambio pues, evoluciona a su favor. En este caso, pues están los Forward Plus, los acumuladores, los Forward extensibles, los ECO, los KICO, los ACO, o sea, cualquier producto que hay en el mercado, cualquier compra-venta de opciones. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos en el mercado? Para que lleves una idea. Pues estamos haciendo para importadores. Los importadores ahora mismo se han quedado con posiciones sin cubrir, esperando a que los niveles del euro-dólar fueran más favorables para ellos, y ha sido todo lo contrario. El euro-dólar ha ido apreciándose el dólar y para los importadores pues eso no ha sido bueno. Se han quedado con productos que ya han consumido, seguros de cambio que ya han utilizado, además se han desactivado muchos productos que han tocado barrera y otros que le han dejado de acumular. Pues con estos estamos contratando nuevos productos que aporten una mejora respecto a lo que le puede dar un seguro de cambio, por ejemplo, tradicional. Pongo un ejemplo, en un seguro de cambio tradicional con un 0,97 en el euro-dólar ahora mismo, puedes obtener la paridad, más o menos, depende del plazo. Pues en un seguro de cambio primado nosotros estamos dando un 1,02 o 1,03. Pues mejora bastante respecto al mercado y respecto al seguro de cambio tradicional. Esto que lo utilizamos para pagar ya. Para pagar al año que viene, pues empezamos con un acumulador en enero que te pueda dar un 1,05 o 1,06, que respecto al mercado también es muy buen precio. Entonces estamos haciendo este tipo de productos para ahora mismo que se pueda cubrir el escandallo y que de cara al año que viene también se pueda coger un buen precio. Como hemos dicho, básicamente son seguros de cambio primados más un acumulador. También hacemos Forward Plus, acumuladores extensibles y otro tipo de productos. En cuanto para exportadores, ¿qué estamos haciendo en exportación? Pues en exportación ahora mismo están bastante favorecidos por la posición del mercado, pero también podemos hacer este tipo de productos que, por ejemplo, si el mercado está en 0,97, en un seguro de cambio para exportación tú tienes que sumar puntos y empeoras tu precio a largo plazo. Pues lo que hacemos es un acumulador que te dé un 0,95 que mejora el precio del mercado ahora mismo, que también es buen momento para aprovechar esa parte del mercado para exportadores. Y luego para los que tienen liquidez ahora mismo también estamos haciendo productos que remuneran esos dólares que nos están utilizando en la cuenta y que le dan una buena rentabilidad pues en torno a un 4, a un 4 y pico, a un 8, depende del plazo y de lo que queramos hacer, ¿vale? En cuanto al mexicano, igualmente se puede hacer, estoy hablando de euro-dólar por hablar de un par de divisas, con cualquier tipo de divisa respecto al euro se puede hacer cualquiera de los productos que he dicho y podemos cotizar a medida de lo que necesitéis. La idea, para concluir, no quiero extenderme mucho más, como resumen, la idea es que existe una cobertura en concreto para cada perfil de empresa y cada momento de mercado, ¿vale? Luego,
Combinar y diversificar los tipos de cobertura te ayuda a tener más posibilidades de hacer una buena media en tus precios y a tener más posibilidades de gestionar mejor tu divisa. Y tercero, la gestión activa de la divisa es muy importante para reducir la incertidumbre y no quedarse fuera del mercado. En cuanto a Bankinter, como hemos visto, tenemos cualquier producto de mercado, podemos hacer productos a medida y cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Por mi parte, pues nada, concluyo aquí mi exposición porque quedan más compañeros y al final de la jornada contestaremos cualquier duda que tengáis. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Carmen. Muchas gracias. Y bueno, muy interesante, ¿eh? Además, claro, somos un sector donde la venta de la máquina ocurre en un momento y la entrega es muy posterior. Entonces, la parte de la gestión de la divisa pues es muy interesante para esos casos. Y gracias, Carmen. Vale, Roberto veo que ya va a toda prisa, ya ha puesto su pantalla. Os presento a Roberto Carrasco, que nos va a hablar sobre cómo sacar partido de la cadena de suministro para la divisa dólar. Venga, Roberto, cuando quieras. Gracias, Juanjo. Buenos días y buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy hablando de dos mercados muy interesantes. Mercados que además yo creo que es un momento de oportunidad para vosotros en el sentido de que esta apreciación del dólar que contaba Carmen que estamos sufriendo por el lado de la importación, que es de lo que os voy a hablar yo un poco más hoy, es al final mayor poder de compra para el mercado americano de vuestros productos, ¿no? O sea que dentro del momento en el que estamos y de las incertidumbres globales que hay, pues hoy hay que intentar posicionarse allí donde pueda tener alguna ventaja competitiva, ¿no? Y desde luego ya habéis visto con las cifras que ha arrojado Miquel que desde luego hay una demanda latente de maquinaria en ambos países, evidentemente en Estados Unidos más. Y luego, pues también es cierto que en todos los estudios que se leen respecto al mercado americano y el mexicano, se estima que serán dos de los países que más crezcan en los próximos 50 años, ¿no? Por lo que son dos sitios en donde las empresas españolas pues tenemos obligación de mirar, ¿no? Es un mercado razonablemente conocido para nosotros. Es verdad que Estados Unidos es muy burocrático en el sentido de que cada estado tiene sus peculiaridades, pero bueno, son dos mercados que pueden parecer a priori más sencillos de abordar y para nosotras las entidades de ayudaros a las compañías, pues que otros mercados que también arrojan potencial. Estoy pensando en el mercado africano, pero que luego pues es más difícil montar estructuras que os faciliten la venta en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, yo os quería hablar de un tema complementando a mi compañera Carmen y a lo que luego os contará Andrés Aroca, él os hablará más del mundo de la exportación a estos dos países. Bueno, yo os voy a hablar de un proyecto que estamos haciendo en el banco desde hace 3 años para nuestros clientes, enfocado precisamente en algunas preguntas que he visto que hacían en el chat, ¿no? De cómo los clientes, a medida que os vais internacionalizando y vendiendo en distintos mercados, pues oye, requerís de los bancos productos diferentes a los que os ofrecíamos hace 15 años y luego pues también desde Bankinter pensamos que además del producto pues requerís de un servicio o de un apoyo adicional de la entidad, especialmente cuando acudes a otros mercados, ¿no? Al final veréis que cada vez más en banca vamos a dejar de hablar de confirming tradicional o de factoring tradicional, vamos a hablar más de supply chain finance. Esto no es por usar el inglés en todo en el día a día, sino porque al final es una forma de trabajar el circulante de las compañías que precisamente fueron los americanos quienes lo idearon y que poco a poco pues va ganando terreno y adopción en la banca europea. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho básicamente es adoptar una plataforma tecnológicamente muy avanzada en relación a lo que conocíamos con anterioridad y lo que hemos visto y hemos detectado es que en general en todos los sectores, y esto si pensáis en vuestras compañías, pues seguramente se haya cumplido también, en general y a pesar de la gran inyección de liquidez generalizada que ha habido en el mundo, pues las compañías cada vez tenéis unos periodos medios de cobro más largos. Y esto es más difícil en tanto en cuanto vendéis en distintos mercados, como es el caso de los que estáis aquí. También tenéis un ciclo de rotación de existencias más alto y además, como decía también Miquel, pues todas estas rupturas que vemos de las cadenas de suministro, alza de materias primas, renegociación de contratos y demás, pues la verdad que no ayudan a reducir esto, sino más bien lo contrario en la situación actual, ¿no?
Y luego pues también hay una cierta tendencia, y este mundo de la financiación de la cadena de suministro lo que busca es ayudaros a las empresas a dilatar vuestro periodo medio de pago, para que esto para vosotros sea al final una manera de poder financiaros a través del pago a vuestros proveedores. Al final, un poco lo que subyace detrás de todos estos productos es intentar ayudaros a las compañías a hacer caja desde que tenéis una orden de compra lo antes posible. Y como veis en el gráfico que os pongo aquí a la derecha, pues una vez más, cada vez en media en la mayoría de los sectores se tarda más en monetizar o en ingresar en tu cuenta una orden de pedido que tú haces para comprar algo que luego te permite hacer un desarrollo, una fabricación en vuestro caso, que además en muchos casos son periodos largos de fabricación. Pues oye, se tarda mucho en el sector de la fabricación en especial, a veces se tarda mucho en monetizar la venta o en hacer efectiva la venta en la cuenta corriente, ¿no? Y claro, en tanto que vuestro balance lo aguante o tengáis capacidad financiera, podéis hacer contra fondos propios, aguantar ese periodo de fabricación. Pero llega un momento en el crecimiento en el que, oye, pues hay otras alternativas dentro de las compañías para que no todo lo aguante el balance, sino que, oye, hay instrumentos financieros, y os voy a contar hoy uno y Andrés Aroca luego os contará otro, que creemos que os puede ayudar en vuestra travesía internacional, ¿vale? Fijaos un poco también lo que hablaba antes Miquel, ¿no? O sea, el mercado americano, el mercado mexicano, yo aquí lo he fusionado en dos. Es verdad que dentro de América he metido otros países de América Latina, pero es bastante residual. O sea, el gran peso de las importaciones y exportaciones de las empresas en España lo tienen Estados Unidos y México, ¿no? Luego es verdad que Chile tiene algo, pero fijaos que este peso es cada vez más alto. O sea, lo que hemos visto en los últimos años es que en general las compañías españolas hemos deslocalizado ciertas compras de productos, de materias primas, por razón de coste, por razón de precio o simplemente por razón de diversificación. Y luego también, pues con la anterior crisis, hemos diversificado los mercados donde posicionamos las ventas de nuestros productos, pues porque al final esa demanda latente que hay de bienes de equipo en Estados Unidos, en la costa oeste, pues es mucho más alta que la que podemos encontrar a lo mejor en España, en Andalucía, ¿no? Pues tiene sentido para continuar el crecimiento de una compañía deslocalizarse en determinados mercados, ¿no? Lo que hemos visto con esta deslocalización es que, bueno, pues los bancos os ofrecemos en general a nuestros clientes productos surtidos variados para el mercado nacional, pero en algunos casos, y sobre todo en aquellas compañías que estáis en proceso de crecimiento, pues no tenemos la capacidad o no teníamos la capacidad de ofreceros cosas para facilitaros, implantaros en esos países donde estáis ahora, ¿no? O sea, aquí os hablo de exportación e importación. Hay otra parte de la producción y de las ventas que hacéis las compañías, que es lo que llamamos la internacionalización en el banco, ¿no? Una vez que yo establezco una filial en Estados Unidos, en México, y dices, una vez que una empresa española establece ahí una filial, dices, pues se inicia una travesía del desierto que habéis vivido muchos, porque dices, oye, localmente, en vuestras provincias, en vuestras comunidades, pues podéis ser empresas más o menos conocidas, pero los bancos tenemos instrumentos para analizar bien la posibilidad de ayudaros y daros financiación. Cuando sales fuera y en mercados donde no te conocen, pues esto se dificulta enormemente, ¿no? Y luego fijaos lo que comentaba también Carmen y lo que estamos viviendo. No solo que se hace difícil conseguir financiación, sino que los tipos de interés y los costes de financiación en cada país pues son muy diferentes, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, leía el otro día que las hipotecas ya están en el 6,5%. Afortunadamente en España no están en esos niveles. Fijaos la financiación bancaria que os enseñaba Carmen, cómo están los tipos de referencia, el TIE 28, que es el tipo de referencia allí, está en el 9,5 y subiendo para contener la inflación. Dices, bueno, pues oye, ese coste financiero que tienes en México es una barrera de entrada para obtener financiación allí localmente para vosotros, pero también es una oportunidad para vosotros para utilizar determinados instrumentos financieros y dar un valor añadido a los clientes a los que queráis vender allí, ¿no? Porque el gran problema o uno de los problemas que tienen vuestros clientes en México ahora mismo es que si necesitan financiación para comprar vuestra máquina, fijaos que el coste financiero que tienen en la banca local pues puede estar rondando el 13, el 14%, y pensar en los costes financieros que tenéis vosotros.
sea, no solo que tienen que hacer el esfuerzo financiero para comprarla, sino que luego, pues oye, pues tienen que vender en un mercado que es muy distinto al nuestro, ¿no? Entonces, derivado de estas y otras razones, pues es por lo que al final en el banco decidimos daros instrumentos a las empresas que ya las tenéis para el mercado local, pero también para posicionaros en el mercado doméstico. Y respondiendo a otra de las preguntas que leía en el chat, a mí me gustaba mucho traeros este dato porque es muy representativo de lo que es la economía española. Fijaos el número de empresas que exportan por tramo de facturación. Empresas que exporten más de 50 millones en el 2021, fijaos que no hay ni 1000 en España. Oye, entre 500.000 euros y menos de 50 millones ya tenemos una ristra de compañías bastante relevante. Pero donde más capacidad y más número de compañías hay, fijaos que es en la parte más pequeña, ¿no? Entonces, y al hilo de lo que luego os contará Andrés, dices, el reto que tenemos los bancos, por supuesto, es ayudar a las compañías grandes y por supuesto esas compañías pues son objeto de deseo de todos los bancos, pero también tenemos que intentar ayudar a las compañías que hoy facturan 50.000 euros al cambio en México, pero que dentro de unos años pues serán las que estén facturando 3 o 4 o 5 millones, ¿no? Y para eso pues es nuestra obligación ayudaros y acompañaros para hacer productos que os permitan vender con seguridad, como luego os contará Andrés, y comprar optimizando vuestros balances sin endeudaros mucho en un crecimiento natural que tengáis. Fijaos la importancia de este mercado que comentaba Miquel antes. O sea, al final, si juntas América del Norte con México, los sectores que hay de actividad, hablaba antes Miquel de aeroespacial, automoción sin duda en México es uno de los sitios donde hay más empresas de automoción deslocalizadas europeas, pero hay mucho producto químico, hay mucho producto farmacéutico, ese es el gran peso de las importaciones y todo ello son sectores de actividad donde se requiere de un proceso de fabricación que da mucho mercado potencial para vosotros, para los fabricantes de maquinaria en muy diversos tipos, ¿no? Que eso lo conocéis vosotros mucho mejor que yo. Pero es verdad que si veis la naturaleza de lo que se importa en esta región, pues tiene mucho sentido para un fabricante de maquinaria prestar atención a este mercado, sin duda. Oye, y luego fijaros también que dentro del volumen global de comercio que tenemos no ya en España, sino en el mundo entero, hay una parte que es importante, que es se vende por negocio documentario, las cartas de crédito, que muchos de vosotros trabajaréis con el mundo bancario, pero si os fijáis os traigo esto porque es un poco hacia dónde gira el mundo, ¿no? En el año 2010 casi el 20% del comercio global era cartas de crédito. En el año 2020, y no hay datos más actualizados, fijaos que ha caído prácticamente a la mitad. Y en cambio lo que ha subido es las operaciones de comercio internacional amparadas en facturas que tienen menos garantías que una carta de crédito, pero que es donde se está creciendo más. Asia es un mundo donde se utiliza todavía muchísimo la carta de crédito, los que importéis allí lo sabéis bien, pero por ejemplo si os queréis establecer o queréis hacer un negocio en Estados Unidos o en México, os vais a encontrar verdaderas resistencias para poder negociar los términos del cobro y del pago a través de la carta de crédito. Allí se utilizan mucho más las stand-bys o los créditos contingentes que llamamos y están mucho más habituados al mundo de las boletas, de los avales, que a las cartas de crédito. Bueno, pues son cosas que si os queréis posicionar en estos mercados, pues oye, que nos tenéis a vuestra disposición para asesoraros, que al final cada mercado tiene sus peculiaridades y está bien conocerlas de antemano para saber cuál es la mejor forma en la que podéis vender o en la que podéis comprar cualquier cosa, ¿no? Oye, dentro de la oferta de Supply Chain Finance que hacemos en el banco o de financiación del capital circulante de las compañías, al final veréis que os hablo de un producto conocido por muchos de vosotros que es Confirming. En el futuro, esta plataforma que estamos haciendo en el banco también permitirá hacer factoring, créditos suministradores, que os contará Andrés, y muchas más cosas. Pero básicamente lo que hemos querido hacer es empezar por daros unos instrumentos de financiación similares a los que teníamos en España, en general la banca, en todos los mercados donde la legislación lo permita, ¿no?
Y bueno, pues aquí en el banco hemos desarrollado en un formato multidivisa 3 productos, que son el Confirming estándar, donde se ofrece una financiación o un anticipo a vuestros proveedores. Esto muchos seguro que lo conocéis bien, no quiero tampoco alargarme. Esto tiene muchas ventajas para vosotros, y es que al ofrecer el anticipo, fijaos, en países con tipos muy altos, podéis negociar periodos medios de pago, a lo mejor las más largos, con un mexicano, si es que estáis importando algo allí, porque dices, oye, no te financies al 14 con los tipos de interés, yo te voy a hacer un pago a tipos más parecidos a los que hay en Europa, pero ya a cambio de que yo te doy esa ventaja financiera, pues concédeme 30 o 50 o 60 días, y especialmente en vuestro sector, porque dices, oye, mi proceso de fabricación pues tarda, y hasta que yo vendo la máquina, pues necesito de alguna forma financiar las compras a plazo, ¿no? Estos productos al final, en función del sector, en función de lo que dure vuestro periodo de fabricación y en función de lo rápido o despacio que cobréis, pues oye, os podemos ayudar a orientaros de cómo utilizarlos o cómo enfocar en distintos países para que sea el producto más adecuado para vosotros. El Confirming Pronto Pago es una financiación de importaciones llevada en una plataforma. No hay nada aquí distinto o especial que contaros. Y en el último, que sí que me quiero detener un poco más, este es un producto que todavía no existe en banca, lo hemos sacado de forma pionera en Bankinter, y bueno, pues les pedía a FM que me dejasen adelantároslo, porque bueno, precisamente además en Estados Unidos creo que puede ser un producto que tenga sentido para vosotros conocerlo, ¿no? Al final en Estados Unidos os va a pasar, y cuanto más grande sea vuestro cliente más, que vais a tener unas necesidades grandes de fabricación, vais a tener que hacer grandes pagos a proveedores, y a lo mejor vuestros proveedores dicen, oye, que a mí no me interesa un anticipo, a pesar de que los costes de financiación sean altos o bajos. A mí lo que me interesa es tener una garantía de cobro de que tú me vas a pagar, y si no me das una garantía de cobro, págame al contado. Claro, desde el momento en que vosotros tenéis un proceso de fabricación, pagar al contado, lo que estás haciendo es estrangular la caja de la compañía para atender a tu proveedor. Pues con este producto lo que hacemos es un híbrido de lo anterior. Hacemos un pago que a su vez conlleva la emisión de un aval o de un preaval para vuestros proveedores, de tal forma que ellos tienen la garantía a vencimiento del cobro, no solo por vosotros, sino por vuestra entidad financiera. Y esto lo que os ayuda es, primero, a darle seguridad al proveedor para que os suministre y os fabrique lo que necesitéis de él, y por otro lado a vosotros os permite negociar periodos de pago más largos, allá donde el proveedor evidentemente os lo permita, de una forma menos gravosa que si tenéis que pedir una financiación al banco para hacer un acopio de materiales, ¿no? Entonces, bueno, esto además tiene una consideración en los bancos de riesgo de firma. Lo que llamamos riesgo de firma es un riesgo aval, no es un riesgo financiero. Y bueno, pues hoy a nivel de ratios y a nivel de endeudamiento y solvencia de los balances, pues es un producto que vemos que está teniendo buena acogida y que es interesante incorporar al abanico de soluciones para pagar a proveedores por parte de los clientes, ¿vale? Y aparte de este catálogo de productos, en el banco lo que hemos hecho es hacer una plataforma donde comunicaros a vosotros los clientes con vuestros proveedores. Y esto dices, oye, no es nada nuevo en España, ya existen muchas plataformas como esta, la propia que tenemos en Bankinter, pero bueno, aquí lo novedoso es que os comunicamos con vuestros proveedores, da igual dónde estén, da igual el uso horario en el que operen, da igual la divisa, y lo que les ofrecemos es una plataforma donde ellos pueden ver todos los pagos y todas las transacciones que reciben de vosotros. Y en muchos países donde no hay un desarrollo tecnológico tan elevado, pues ofrecerles una banca electrónica, ofrecerles un sitio donde ellos pueden financiarse, y encima fijaos en los mercados de los que hablamos y te puedes financiar encima a tipos más baratos, pues es una cosa que a vuestros proveedores les otorga seguridad, les otorga valor añadido y les otorga algo muy importante hoy en día, que es certeza y fidelidad hacia vosotros en la fabricación y suministro de los productos. Porque al final, si tú estás en una plataforma y sabes y estás viendo que en esta plataforma, oye, la compañía X te va a pagar dentro de 60 o 90 días, y no es que recibas una carta como hacíamos los bancos antiguamente, sino que tú lo ves electrónicamente, que tienes la posibilidad de cobrar a vencimiento, de anticipar el pago, de garantizarlo,
Y no solo eso, sino que tienes a un equipo que ponemos el banco a disposición de vosotros, da igual el tamaño de la compañía, que les llama en su idioma, que les llama en su uso horario, les explica que la empresa ha subido una factura a tal hora, les invita a darse de alta en esta plataforma y les da un confort respecto al futuro pago que van a recibir por parte vuestra. Entonces, bueno, pues es como os decía, un avance o algo que las empresas nos demandabais y al hilo también de una de las preguntas que se hacían antes o que me ha parecido leer, esto se puede utilizar también por filiales vuestras que haya por el mundo, de tal forma que a lo mejor si vais a pedir una línea de financiación para pago a proveedores en local en Estados Unidos, pues os van a pedir unas condiciones enormes, incluso veréis que a veces tardarán meses en daros una línea de financiación, a veces con tamaños de compañías o con nombres de compañías, pues que aquí nos sorprende, ¿no?, que puedan tardar tanto, pero la banca es muy distinta en función de dónde estás. Entonces, una buena forma de obtener financiación en vuestras filiales es utilizar esta plataforma para pagar a vuestros proveedores en local y en realidad lo estáis haciendo desde Bankinter, desde la web de empresas del banco aquí en España y con un control desde aquí de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, sin necesidad de tener o ir a un banco en local, que también en el banco os podemos ayudar a presentaros bancos locales si alguna vez lo necesitáis, pues oye, tenéis una alternativa que antes no podíamos ofreceros para poder operar en estos mercados y en 25 divisas distintas que prácticamente cubren 100 y pico países, ¿vale? Entonces, bueno, y esto ya un poco y cerrando mi exposición, como os decía, lo que veréis que vamos a hacer los bancos, especialmente en el mundo internacional en el futuro, es sí contaros y desarrollar productos para las compañías, pero esos productos a medida que sales fuera y a mercados diversos, pues irán acompañados de un servicio. ¿Vale? Esta plataforma que os digo, pues permite a vuestros proveedores y a vosotros acceder desde cualquier terminal del mundo. Tenemos ahora mismo proveedores chinos, taiwaneses de nuestros clientes que con el móvil se están anticipando una factura que subieron nuestros clientes ayer, ¿no? Esto da seguridad a las relaciones comerciales, como os decía, da financiación en países donde esto no es tan sencillo ni tan inmediato. Y algo importante hoy en día, pues que genera vínculos a largo plazo y fortalece vuestra cadena de suministro. Y al final, si tienes que elegir entre dos clientes a los que vender, porque ya no fabricas infinitamente como pasaba antes en China, dices, oye, pues será más fácil que tenga mejores condiciones o que tenga una prioridad dentro del proceso de fabricación aquel cliente que dé más facilidades al fabricante para fabricar, ya tanto en tiempo como en términos económicos y como en términos de servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto, como os digo, la idea es apoyaros en ese servicio. Con la idea última de optimizar la relación de los proveedores y para ello, como os digo, tenemos un equipo que trabaja 16 horas al día de lunes a viernes para trabajar en los 3 grandes usos horarios y, oye, pues si nosotros estamos a las 11 de la noche cenando y hay que hablar con un proveedor que esté en México, pues tenemos un equipo que nos hace ese servicio por nosotros. Y bueno, pues cerrando un poco con las ventajas, que no me quiero alargar más, esto ayuda a fortalecer vuestra cadena de suministro, a ofrecer a vuestros proveedores un servicio, mejorar ratios financieros y reducir riesgos comerciales, que hoy en día es un tema relevante. Y para vuestros proveedores, certeza y facilidad de cobro en unas condiciones que a veces en algunos países son complicadas, con un interlocutor que les habla en su propio idioma, que esto facilita enormemente las relaciones personales y, por supuesto, profesionales, y también garantizar la producción en algún caso. Y perdóname, Juanjo, que creo que me he excedido un par de minutos o 3, pero muchas gracias y luego en el turno de preguntas, pues a vuestra disposición para contestar cualquier cosa que podáis precisar. Yo creo, Roberto, que has contestado ya a todas las preguntas que teníamos en el chat, así que nos has dejado sin trabajo para el último bloque. No, es broma, es broma. Podéis seguir enviando preguntas para esa última parte, después de la última exposición, a través de la pestaña de chat y de preguntas y respuestas. Y ahora vamos a ir al último bloque con Andrés Aroca sobre financiación al cliente como herramienta comercial en México. Andrés, cuando quieras. Hola, muy buenos días.
Voy a intentar ser escueto y voy a intentar hacer amena la charla y un poco comentaros, porque es un foro muy importante para Bankinter y yo creo que estratégicamente para España el que desarrolla vuestra asociación y tiene muchísimo que ver con lo que voy a contar. Bien, como han comentado antes mis compañeros Carmen y Roberto, el banco tiene muchísimos clientes que están operando en los países en los que hoy estamos hablando y estamos desarrollando la charla, ¿no? Que son Estados Unidos y México. Tenemos gran experiencia y hemos trabajado en muchos tipos de operaciones, ¿no? Yo me voy a centrar un poco más, así como Roberto se ha basado un poco más en las necesidades de corto plazo o de capital circulante. Yo os voy a hablar de lo que va un poco más a largo plazo o lo que llamamos en banca Export Finance, ¿no? En Export Finance tampoco existen muchos productos, pero existen dos productos claros y que se utilizan muchísimo en mercado, que son dos productos que además tienen una cobertura específica por cuenta del Estado español, que son el crédito comprador y el crédito suministrador. También hay una facilidad por parte del Estado español, donde el Estado español firma directamente un convenio de crédito con vuestros clientes, que es el FIEM, ¿vale? Pero de ese no vamos a hablar. Hoy vamos a hablar directamente del crédito suministrador y el crédito comprador, y concretamente el crédito suministrador. Cuando estáis vendiendo un proyecto importante y vuestro cliente os está pidiendo plazo o forma parte de la oferta o parte de la adjudicación en la licitación o estáis comentando con vuestro cliente la posibilidad de llevar a un plazo razonable el pago de la venta de la exportación española, es necesario tener claro cuáles son las herramientas que podéis utilizar para poder ofrecer esto a vuestros clientes. Y en este sentido, Bankinter os ayuda y os va a acompañar en este viaje, ¿vale? Voy a hacer la presentación lo más escueto posible, lo más sencillo posible, ¿de acuerdo? Porque finalmente os quiero compartir una cosa que es público, que está en una página web, para que veáis hasta el punto en el que el Bankinter está comprometido con estos productos, ¿vale? Crédito suministrador es una póliza de seguro que cubre el riesgo de impago de vuestro cliente en el extranjero, ¿vale? Lo que pasa es que el producto financiero asociado se llama igual. El objeto cubre al exportador del riesgo de la resolución injustificada del contrato por parte del comprador y el riesgo obviamente del impago de la venta, ¿vale? Esto siempre estamos hablando cuando estamos ofreciendo a nuestro cliente un plazo. Para ofrecer a nuestro cliente un plazo en el pago, hay que referenciar en el contrato, en la orden de pedido, en lo que estemos firmando con nuestro cliente, un plazo, ¿de acuerdo? Oye, pues yo esto te lo voy a pagar en 5 años, te lo voy a pagar en 3 años. ¿Qué es lo que fija el plazo o medio o largo plazo en el pago de un contrato? La pregunta es fácil de responder, siempre lo dice CESTE, dice, ¿cuál es la vida media del bien o útil o maquinaria que estás exportando? Si tiene una vida útil de más de 10 años, 5 años es perfecto. Si tiene una vida útil de 20 años, pues puede llegar hasta 10 años. Más o menos tiene que ver un poco con algo racional en un plan de amortización de la máquina por parte del que la está comprando y lo que vosotros podéis ofrecer en este caso. La póliza de ceste de crédito suministrador, el asegurado sois vosotros, el beneficiario obviamente será el banco para poder financiarlo. Como os decía, los plazos pueden estar entre menos de 2 años, que estaría fuera del consenso de la OCDE, que es lo que rige las normas de estas pólizas, y estas pólizas son muy buenas en el sentido de que tienen gran capacidad de penetración en conocimiento de vuestros clientes, en conocimiento de los deudores internacionales, porque utilizan herramientas, esta CESTE, que es la aseguradora por cuenta del Estado español, para llegar a conocer estados financieros y tiene mucho conocimiento de vuestros clientes. Yo siempre recomiendo que aunque no vaya a haber una operación financiera por detrás, utilicéis a CESTE, utilicéis la herramienta de conocimiento de vuestros clientes. Porque a lo mejor vosotros pensáis que vuestro cliente está muy bien, habéis cerrado una operación con ellos hace 2 años, está maravilloso y han pagado todo puntualmente, pero todo puede empeorar o todo puede cambiar, o hay muchos factores exógenos que influyen en la calidad de vuestro cliente, e ir a CESTE a pedir cobertura y someter vuestro contrato a su criterio
es muy bueno porque ayuda a mejorar muchísimo la calidad de las exportaciones, ¿vale? Obviamente, esta póliza no cubre disputa comercial, que es, según CESTE, el 99% de las disputas comerciales a las que ellos han enfrentado en siniestros de póliza son excusas de mal pagado, ¿vale? Curiosamente, y hablando un poco de México, México es uno de los países que más y mejor utiliza las herramientas de apoyo al aplazamiento de pago comercial. Y digo comercial porque no es financiero. Comercial significa que vuestro contrato se aplaza o el pago o la obligación de pago que tiene vuestro cliente en México se aplaza mediante el contrato comercial. No se aplaza mediante una facilidad crediticia que tiene vuestro cliente en Bancomer o tiene en Bancoldex o lo tiene en cualquier otro banco que podría ser de la plaza, ¿no? Y lo digo porque, curiosamente, en Latinoamérica, lo que es, y más en concreto México, pero bueno, pasa en todo, pasa en Perú, pasa en Chile, pasa en Colombia. En estos países, la mayoría de las empresas no están al nivel de bancarización que tenemos en Europa. Y esto es muy importante que lo entendamos todos. Porque acceder a una financiación bancaria por parte de una empresa en países latinoamericanos, aparte de, como ha comentado bien Roberto, en Estados Unidos funciona de otra manera también el sistema bancario, las facilidades del sistema bancario empresarial. En lo que es, curiosamente, en Latinoamérica las empresas están poco bancarizadas y es una de las razones por las que tengan esos tipos de interés. Tienen unos tipos de interés elevados porque tampoco históricamente utilizan mucho a la banca, o la banca confía poco en las empresas o no da tanto crédito como estamos acostumbrados en Europa. Entonces, estas herramientas de pago aplazado a nivel comercial se utilizan muchísimo. Es más, uno de los principales recursos de la Administración Pública Mexicana, y alguno conoceréis lo que es la Comisión Federal de Electricidad o Pemex o estas empresas públicas grandes que se han ido privatizando, es que la mayoría de las herramientas de financiación que tiene el Estado para compra e inversión en electricidad o en productos relacionados con subestaciones, ciclos combinados, etcétera, todos son procesos o procedimientos de financiación aplazada mediante los presupuestos generales del Estado mexicano. ¿Para qué? Para reflejar en los contratos comerciales el pago aplazado y que no haya ningún banco de por medio. O sea que es una cosa que está intrínseca a la filosofía y a la forma de funcionar en México. Entonces, todas las herramientas que funcionan para ayudar a ese pago aplazado hacen que estos sean muy bien recibidos por vuestros clientes en México. Si no lo conocéis, os lo decimos aquí. Bueno, la estructura es bastante sencilla, ¿no? El exportador firma un contrato con su cliente en México o en Estados Unidos, suscribe póliza de crédito suministrador, o sea, solicita la póliza y la alcanza, se designa a Bankinter como beneficiario, se embarcan las mercancías, se cumple el contrato, se tiene que haber cedido, obviamente, el punto 5 los derechos de crédito y el banco anticipa esos derechos al exportador, o sea, a vosotros, y cobra directamente o gestiona el cobro por parte de vuestro cliente, ¿vale? Este cubre dos riesgos, está el riesgo de resolución de contrato y el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es el mollargo, es el importante, ¿vale? Perdón. Y el riesgo de resolución de contrato es todo aquello que se enmarca entre que vosotros recibís el anticipo de vuestro contrato y os ponéis y facturáis o certificáis, ¿vale? Nosotros siempre recomendamos que suscribáis la resolución de contrato, que no es por el valor del contrato, sino por lo que os cuesta en realidad todos los costes asociados a la fabricación de la maquinaria que estáis enviando, ¿vale? Estas son las normas básicas del crédito suministrador. Tiene que haber un 15% de pago anticipado, básico. Sobre lo que se está exportando puede haber un 50% máximo de gasto local, ¿vale? En referencia a lo que cuesta la exportación, ¿vale? Y tiene que haber un mínimo de un contenido nacional en la exportación de un 50%. Cuando estamos hablando de contenido nacional, estamos hablando que salga de España, que se haya manipulado y gestionado en España. La mayoría de las exportaciones españolas tienen un contenido muy superior, 100, etcétera. Y obviamente todos necesitamos insumos del extranjero, ¿vale? Necesitamos
pues a aquel acero que no es español o aquel componente electrónico que no es español y que me viene pues, de otras partes del mundo. Pero si lo ensamblo en España o lo transformo en España para hacer un producto final, ese producto final es 100% español, ¿vale? Esto lo analizamos operación a operación antes de someterlo en CES. Como os decía, tiene todo un procedimiento, ¿vale? Tiene que estar la póliza CESTE, se firma el contrato, se cumplen las condiciones precedentes de ese contrato y se desembolsa. No tiene muchísima ingeniería este producto, pero yo lo que os quería contar es que este producto o crédito suministrador no nace de Bankinter. Este producto lo genera, lo crea y lo desarrolla una empresa española, ¿vale? Históricamente, la figura de crédito suministrador en CESTE es una figura que está muy poco o muy infrautilizada. La mayoría de la exportación española se concentra en la figura del producto crédito comprador. Crédito comprador es aquella figura donde un banco español, gracias a la cobertura de riesgo de impago de CESTE, financia directamente firmando un convenio de crédito a vuestro cliente. Y el exportador español presenta un documento en el banco, para ser sincero, o sea, para ser lo más llano posible, cobra y el banco ya se encarga de hacer todo lo demás con su cliente. Bien, en esta figura, la mayoría de la banca española, y no me equivoco al decirlo, ningún banco en España se va a entrar en una operación de crédito comprador por debajo de los 15 millones de euros, ¿vale? Del valor del crédito que se vaya a formalizar. Y esto, claro, como muy bien enseñaba Roberto la gráfica de antes, la mayoría de las exportaciones fuera de España son por empresas que facturan menos de 5 millones de euros. Entonces, obviamente se está dejando fuera a la mayoría de las empresas que exportan fuera. Entonces, el crédito comprador está muy bien pues, para aquella super operación de, pues voy a montar un ciclo combinado de 300 millones de dólares, que eso pasa mucho en México. Pasa mucho, quiero decir, por lo menos hay uno al año y eso ya es mucho. O voy a mejorar el sistema de irrigación o cableado o cómo van todas las tuberías de todas las redes de explotación de Pemex en el Mar Caribe o en el Mar Pacífico. Y claro, pues son super obrones o todo el sistema de catenarias o todo el sistema de... Bueno, hay muchos proyectos también de renovables en la costa este de los Estados Unidos, en algunos estamos participando y precisamente estamos participando también con crédito comprador en una operación que es de 10 millones de euros. Esto lo digo porque es muy importante, o sea, no hay ningún banco en España que haga un crédito comprador por menos de 15 millones de euros. ¿Y por qué? Porque para que un banco se siente con vuestro cliente a negociar un convenio de crédito, para que se involucre un despacho de abogados que es necesario porque hay muchas incompatibilidades de derecho entre España, México, a pesar de que está muy desarrollado y muy trabajado, o España, Estados Unidos, porque son dos legislaciones bien distintas o tres legislaciones bien distintas. El gasto legal de las operaciones de crédito comprador hace que las operaciones tengan o no tengan sentido en función de estos costes, ¿no? O sea, lo esencial para poder hacer una operación es que sea lo más rentable posible para el banco, lo más rentable posible para el exportador y lo menos costosa posible para el que está comprando. Entonces, cuando vamos a márgenes más elevados o vamos a volúmenes más elevados, sería la correcta precisión, entonces ahí sí que podemos hacer operaciones más a medida e involucrando a terceros, ¿vale? Pero cuando no, cuando las operaciones son de importe inferior, hacía falta una herramienta y no había herramienta en el mercado español para atender estas operaciones. Y la mayoría de las operaciones, y además nos lo contaba esta empresa, os estoy hablando de hace 5 o 6 años, ¿vale? Esta empresa nos contaba que tenía un competidor en Alemania que iba con su ECA, la ECA alemana, y ofrecía 5 años de plazo para la misma máquina.
el mismo tipo de máquina, sí que es verdad que a lo mejor el software era diferente, pero el display era el mismo, las funciones eran muy similares, o sea, las capacidades técnicas eran extraordinariamente similares. Y claro, esta empresa alemana se da todos los contratos. Entonces dijo, ¿qué está haciendo esta empresa? Pues esta empresa se ha ido a su ECA, a su Export Credit Agency, a su CESTE, que es Euler Hermes, y ha conseguido que le dieran cobertura a los procesos de pago aplazado de sus clientes, a más, obviamente, de 2 años. Y lo había conseguido sin muchos problemas, con la misma factura, y claro, con esta cobertura pues se va a cualquier banco y financia sin recurso, vende obviamente los derechos de cobro de su contrato y obviamente pues anticipa sin recurso todos los derechos del contrato. Entonces la empresa española, en este caso la empresa alemana, cobraba a la vista una obligación de pago de su cliente de hasta 5 años. Decía, wow, digo, ¿y esto por qué en España no está? Entonces, nosotros fuimos a ver a esta empresa y, claro, nos sacó, dice, ¿tú te dedicas a Export Finance? Sí. Digo, mira, pues aquí tengo 15 pólizas de crédito comprador de 2 millones de euros cada una. ¿Cuál me financia? Digo, esta misma pregunta se la he hecho a este banco, a este banco, a este otro banco, a este otro banco. Entonces me han dicho que no. Digo, ostras. Y entonces le dijimos, oye, ¿por qué no cambias una de estas pólizas a crédito suministrador y te lo intentamos hacer sin recurso? Mediante pues, lo que ofrece el crédito suministrador. Bueno, pues fuimos al mes a ver a esta empresa y había cambiado todas las pólizas, las 15 pólizas que me había enseñado, las 15 me las había cambiado y había puesto, las había pasado todas a crédito suministrador. Digo, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Entonces, él mismo, el director financiero, que es una persona con una mente privilegiada, lo que había hecho era cambiar toda su fórmula de venta. Él había incluido un cuadro de amortización de pago aplazado en su contrato de exportación, ¿vale? Y había utilizado todos los mecanismos de reserva de dominio, o sea, todo lo que es la ingeniería legal para la venta de maquinaria, ¿vale? Que existe en España. Había cambiado los contratos de legislación extranjera a legislación española. Dice, oye, si vendo yo, lo vendo bajo mi derecho, bajo derecho español. Había hecho una serie de modificaciones que hacía que fuera muy fácil el poder financiar esas operaciones. Y obviamente, si os interesa y queréis profundizar, encantados, vamos a enseñaros cómo lo hacía esta empresa, cómo ha ido mejorando a otras empresas, porque esto lo hemos ido contando a otras empresas y hemos ido mejorando el producto. Tanto es así que ya tenemos como un histórico de en 5 años, de unas 30-35 operaciones. Al principio todas eran en México, la mayoría eran en México. Ahora estamos haciendo operaciones en Senegal, hemos cerrado una operación en Guinea, hemos cerrado varias operaciones en Egipto, tenemos una en Bangladesh. Es un producto que funciona para todo el mundo. Sí es verdad que a nivel legal es mucho más fácil hacerlas en México. Hemos hecho muchas, tenemos mucho trabajo legal hecho en México y sobre todo la estructura de costes de un crédito suministrador es infinitamente menor a una estructura de costes de cualquier otro producto. Como os decía, ¿cuál elegir entre suministrador y comprador? Las dos opciones son buenas, ¿vale? O sea, no existe, como decía Carmen, no existe un producto malo de Export Finance o de financiación a la exportación, pero existe un producto que se asimila más o se asemeja más a las necesidades o que puede ir más enfocado a las necesidades de la empresa en un momento determinado, ¿vale? Costes y tiempos. El periodo medio de cierre de una operación de crédito comprador el medio está entre 1 año y 1 año y medio. El crédito suministrador, la primera operación que tiene su curva de aprendizaje, estamos consiguiendo que esté en menos, está en unos 6 meses. Las siguientes operaciones no tienen tiempo, o sea, no tienen un tiempo estipulado. Nosotros, por ejemplo, firmamos una operación con un cliente a principio de año, ya nos ha presentado 4, ya la estamos firmando las 4 operaciones porque ya vienen con la póliza, ya viene con el contrato adaptado, o sea, tiene una curva de aprendizaje la operativa de crédito suministrador, pero una vez la entiende la empresa, la aplica al resto de fórmula de venta que tiene con su cliente y empodera un poco al nivel comercial. Sobre todo, lo importante de tener es la herramienta de crédito suministrador es que la negociación
con vuestros clientes en el extranjero cambia. Cambia. Porque vosotros tenéis la capacidad de ofrecer no solo un producto fantástico y maravilloso, sino poder ofrecerlo con plazo. Y eso hace que vuestra competitividad se incremente y podéis al mismo tiempo definir o clarificar con vuestros clientes una serie de puntos que aligeran y mejoran la capacidad de venta y la capacidad de cerrar este tipo de productos, ¿vale? Entonces, la negociación del contrato comercial es muy importante. Al principio os ayudamos nosotros, obviamente. Y obviamente hay que cumplir con la póliza de seguro. Nosotros desde el banco nos encargamos de que la cumpláis, ¿vale? Y bueno, no quería dejar de compartir una cosa que es importante. A ver si lo puedo hacer. No sé si estaréis viendo. Si nos vamos a la página web de CESTE, entiendo que lo estáis viendo todos. No, vemos tu presentación, Andrés. Vemos la presentación. Espera, pues voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. ¿Veis ahora? Sí. Ahora sí, ¿no? Estamos en la página web de CESTE, ¿vale? Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación. Entonces, si nos vamos a la agencia de crédito a la exportación, que es la que da cobertura de crédito comprador y crédito suministrador, nos vamos a seguros directos a la empresa, ¿vale? Esto es por cuenta del Estado español. Nos vamos a crédito suministrador, veis, pues aquí hay más productos, todos, la mayoría los trabajamos, obras y trabajos en el extranjero, fianzas a exportadores, riesgo de ejecución de fianzas o avales, ¿vale? Inversiones en el extranjero, cobertura de riesgos derivados de las inversiones en el extranjero. Aquí está crédito suministrador, ¿vale? Que es un producto que además CESTE está dinamizando mucho y quiere que funcione mucho más, ¿vale? Históricamente, el poder de suscripción de crédito comprador frente a crédito suministrador era de 1000 a 1. Se hacían 1000 créditos compradores frente a un suministrador. Y este ratio ha ido bajando y gracias a la empresa española y gracias a los fabricantes de maquinaria. Entonces es un producto que es muy de bienes de equipo, es muy de servicios. Bueno, resaltar, aquí tenéis todas las especificidades del crédito suministrador, pero me interesa mucho que veáis aquí a la derecha, pone acuerdo CESTE Bankinter. Es interesante este acuerdo porque Bankinter, vosotros que ha habido, o sea, todos sabéis que ha habido una gran concentración bancaria. O sea, todos los bancos se han fusionado, unos han sido absorbidos por otros y tal. Bueno, da la casualidad de que toda la banca española participa de alguna manera u otra en el accionariado de CESTE, ¿vale? Porque CESTE es 51% del Estado español y el resto son bancos, ¿vale? Y creo que había algo de alguna aseguradora pequeña. Bueno, pues Bankinter es el único banco que no está en el accionariado de CESTE, o de los únicos, a lo mejor hay otro banco que no está. Bueno, pues somos el único banco que no estando en el accionariado de CESTE tiene firmado un convenio con CESTE precisamente para la divulgación, la colaboración y la difusión del crédito suministrador. Esto significa varias cosas, pero sobre todo lo que más significa es que gracias a vosotros, a las empresas españolas que exportan, tenemos un nivel de conocimiento elevado y podemos daros un servicio frente a este producto que el resto de la banca no puede. Y lo digo sin prepotencia, lo digo sin acritud, lo digo sin comparativas. Simplemente quiero decir que nosotros hemos trabajado este cliente con empresas y tenemos una serie de documentación, información que os puede servir y que creemos que os debe de servir para hacerlo. El banco obviamente gana dinero con este producto, pero como también decía Roberto al principio, la tendencia mundial, y si nos centramos en los primeros espadas que se llaman Estados Unidos y obviamente su fábrica mundial, que la fábrica de Estados Unidos está en México, la gran fábrica o el gran poder industrial de Estados Unidos se va a centrar y se va a desarrollar cada vez más en México, está en dar herramientas de pago aplazado, de aplazamiento comercial, bien sea a corto plazo o bien sea a largo plazo. Bueno, pues esto es lo que ofrece el crédito suministrador. Pago comercial, o sea, aplazamiento de pago comercial en largo plazo, ¿vale? Entonces, yo bien, Andrés, creo que pues yo creo que ¿no? El plazo. Vamos a dejarlo aquí, es muy interesante, pero como hemos llegado a las 11 y queremos dedicar unos minutos a las preguntas, si os parece, voy a pedir a todos los ponentes que encendáis las cámaras y los audios, a Roberto, a Carmen, a Miquel, y voy a trasladar algunas preguntas que nos han llegado. Andrés, empiezo por ti. Nos han preguntado precisamente, sí que has comentado que el crédito suministrador es una herramienta útil para todos los mercados, pero nos han preguntado específicamente por Estados Unidos. Sí. ¿Se puede articular esta solución en Estados Unidos? Claro que se puede articular. Sí, sin ningún problema. Puedes hacerse con cualquier deudor en cualquier país.
y con cualquier necesidad. Los niveles de requisito de información que tenemos de los clientes es diferente si trabajamos en euros que si trabajamos en dólares o en cualquier otra divisa, ¿vale? Si trabajamos en euros, los niveles de requisito de información de vuestros clientes, de Know Your Customer, Onboarding y tal, es muy limitado o cero. Y si es en dólares o es en cualquier otra divisa, sí necesitaríamos un nivel más de detalle, pero es el único hándicap. Muy bien. Os invito a todos a que enviéis preguntas a través del chat y de la pestaña de preguntas y respuestas. También os preguntabais si vamos a compartir las presentaciones, incluso el webinar, y sí que lo haremos. Estará colgado en nuestro canal de YouTube y os lo compartiremos con todos vosotros el enlace y las presentaciones para que las podáis tener. Más preguntas que nos han llegado, Miquel. Sobre los dos mercados de los que hemos hablado, México y Estados Unidos, nos preguntaban en concreto si hay actividad en el sector de la energía eólica en esos mercados. Sí, son industrias muy importantes, sobre todo en Estados Unidos. Tengo delante los datos de capacidades instaladas y Estados Unidos es, después de China, el segundo país con más energía eólica instalada. También he estado mirando algunas proyecciones para los próximos años y se estima que el año 2022 también, como los anteriores, será importante en la instalación de nuevos parques eólicos, mientras que para 2023-2024 quizás haya un pequeño ajuste y la nueva inversión no sea tan fuerte. También es importante señalar la diferencia entre instalación onshore y offshore, la que está en tierra y la que está en el mar, ¿verdad? Y en respecto a la que está en el mar, en offshore, pues Estados Unidos, por el momento al menos, no tiene la importancia que tiene el onshore. Depende de muchos factores, evidentemente. Uno de ellos es pues, las características de las costas, etcétera, aunque sabemos que en nuestro sector los retos tecnológicos de fabricación quizás sean más fuertes y más estimulantes los referidos a la instalación offshore, porque son más grandes los aerogeneradores, etcétera, etcétera. Pero en definitivas cuentas, es Estados Unidos un país muy importante. México no lo es tanto, está un poco también en este contexto al rebufo de Estados Unidos, pero bueno, también tiene una capacidad instalada considerable. Y también tengo la cifra concreta. Tiene instalados 7.262 gigabytes de energía eólica, que para hacernos una idea es 4 veces menos de lo que es España, pero al mismo tiempo también es importante resaltar que España es el segundo país dentro de Europa en capacidad instalada, ¿no? O sea, España es una potencia en eso y México no lo es, pero bueno, tiene una dimensión considerable. Vale, gracias, Miquel. Carmen, también hay una pregunta para ti. Sobre China, bueno, hoy hemos hablado de México, Estados Unidos, China como mercado daría para otra sesión completa y hay mucho que hablar. Nos preguntan algo en concreto, dicen, ¿cuál es el siguiente soporte y qué previsiones hay de tipos de interés en China? Sí, bueno, como dices, daría otra sesión completa para hablar de China, pero bueno, es verdad que China ha bajado tipos, sobre todo por el sector inmobiliario, ¿vale? Les preocupa el sector inmobiliario porque está bajando el precio de la vivienda y porque los compradores no quieren pagar hipoteca sobre algo que no está construido. Y esa fue la última bajada de tipos y más o menos la previsión es que se mantenga en los niveles que hay ahora. En cuanto a soportes, sobre el 702, que es como está el yuan, ¿vale? Es el siguiente soporte, es un soporte bastante resistente, más o menos de aquí a final de año, ¿vale? Por poner más o menos una previsión. Muy bien, gracias, Carmen. Miquel, voy a volver a ti porque sobre el tema de la energía eólica nos preguntan que lo interesante es saber dónde se fabricarán los aerogeneradores. No tanto cuántas van a instalar, sino dónde se van a fabricar. ¿Qué plantas productivas en el mundo, las más activas, las empresas con más actividad en este campo? No tengo esa información precisa en este momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede mirar y seguro que hay disponible información. Evidentemente, en cuanto al lugar geográfico, una zona fundamental en Estados Unidos es el corredor hacia el oeste, lo que antes en el mapa he señalado, donde no es una zona muy industrial, digamos, pero las grandes llanuras es donde en este momento hay más capacidad instalada, pues porque las características de los vientos son ahí mejores.
pero como he dicho al principio, no tengo la información precisa de dónde están ubicados los siguientes proyectos de inversión, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una información que estará disponible, se puede buscar y la podemos enviar a la persona que esté interesada. Muy bien. Y Roberto, tú ya has comentado, has respondido un poco la pregunta, pero por retomarla, nos preguntaban también sobre si hay alguna restricción en el tamaño de una empresa para acceder al Supply Chain Finance. No, bueno, como lo decía antes en la exposición, precisamente queríamos evitar eso, ¿no? Que hubiese una restricción al tamaño de la empresa y sobre todo en ese ofrecer a la compañía pues unos interlocutores que puedan hablar en chino, que antes habláis de China, en otros idiomas. Pues es verdad que para las compañías grandes es bueno, pero para las pequeñas con menos estructura pues es todavía más bueno, ¿no? Entonces, la idea que hemos tenido ahí, al contrario de otras estrategias, es que no haya una limitación de facturación y que no por razón del tamaño presente dejar de ofrecer algo que puede ser bueno para los clientes. Interesante, muy bien. Bueno, pues ya creo que no hay más preguntas. Daros las gracias a los 4 ponentes, a Roberto, Carmen, Andrés y a Miquel. También gracias a los que habéis estado al otro lado. Como os digo, compartiremos con vosotros tanto el webinar como las presentaciones y los contactos de todos los ponentes para que ya pues, dudas concretas o temas más específicos de vuestras empresas los podáis trabajar directamente con ellos. Así que gracias a todos y hasta muy pronto. Somos AFM Cluster.